Un placer saludarte, Fernando. Hoy es un día especial porque estamos en primer lugar iniciando una nueva semana de operaciones y también con invitados súper especiales. Vi que hoy estuvo el señor Gerardo Morán con ustedes en la mañana. Ya hablamos con Luis Rueda ayer, estamos haciendo conexiones con artistas internacionales, pero ahora tenemos el placer también de tener acá con nosotros en línea a nuestra querida Cristina Reyes. Ella es asambleísta por Madera de Guerrero. Y bueno, nunca hacemos enlaces, normalmente no hemos hecho enlaces con la parte política, pero ahora por la coyuntura del COVID-19 es muy importante saber qué está haciendo la Asamblea y qué propuestas también tiene del lado de Cristina, que ella es una mujer muy proactiva y muy al servicio del pueblo. Cristina, ¿nos escuchas? Sí, ¿qué tal, Pablo? Fernando, gracias por la oportunidad. Un saludo para ustedes, para toda la audiencia. Cristina, conocedores del esfuerzo que tú has hecho por muchos años en el tema de las dos labores que la Asamblea tiene como cometido, que es fiscalizar todo lo que el gobierno hace y también lo que deja de hacer. Y aparte de eso, formular leyes positivas a favor de la nación. La gente se pregunta qué está haciendo la Asamblea Nacional ahora mismo. La gente, hablo de la gran mayoría de personas, pudieran pensar de que los asambleístas también tienen que estar en las calles con su mascarilla, llevando tanques de oxígeno, pero quizás cada uno desde su nicho, desde su labor, puede hacer mucho por el pueblo. ¿Qué está haciendo la Asamblea y particularmente el bloque de ustedes a favor de formular ideas y nuevas leyes para salir de esta crisis? Sí, bueno, primero inicio enviando mi abrazo solidario a todas las personas que, producto de esta pandemia, han perdido un ser querido o a un familiar. Es un momento inédito el que vive el mundo y el que vive el país, esta emergencia sanitaria, para la cual no podemos decir que estábamos completamente preparados, pero estábamos advertidos si veíamos en los espejos previsores de China y de Europa. Efectivamente, cada autoridad debe actuar en el marco de sus competencias. ¿Quién está manejando el estado de excepción? El gobierno nacional, encabezado por el presidente de la República y quienes manejan el comité de emergencia especial que se ha instalado. Eso tiene a los ecuatorianos restringidos temporalmente de nuestra movilidad, de nuestra libertad, en función de bajar la curva de contagios del coronavirus. Y es muy importante, por supuesto, guardar el confinamiento en casa, hacer teletrabajo, porque esto va a permitir que no haya más contagio y propagación. Pero como he dicho, cada uno en su responsabilidad. ¿Qué tenemos que hacer desde la Asamblea? Un trabajo que es incomprendido, pero que es necesario para prender las alertas y las alarmas de las cosas que se están haciendo mal. En primer lugar, creo que los protocolos y los manuales que se han implementado en el país no son los correctos. Aquí hace mucho rato se debieron importar pruebas masivas que se debía haber hecho a la población, como hicieron los países que han controlado el virus. Corea del Sur y Taiwán son dos ejemplos. No se ha hecho, y eso se ha acompañado con el confinamiento, es decir, quedarse en la casa como estamos haciendo muchos de los ecuatorianos. En segundo lugar, y no menos importante, dotar de mascarillas a la población, no solamente es de poner cualquier trapo y tener las medidas de higiene, equipamiento de insumos, respiradores y por supuesto de todas las medicinas necesarias para atender la emergencia, sobre todo que nuestros médicos se sientan seguros. Llevan muriendo 10 y se habla de más de 1000 médicos o trabajadores de la salud contagiados. Entonces, alguien tiene que hacer esas alertas para que el gobierno rectifique. Por otro lado, me preocupa mucho el tema de la corrupción, y ya hemos hecho esa denuncia desde la Asamblea Nacional. En el IES se han reportado 2 contratos que claramente están plagados de irregularidades y de negociados. En la compra de mascarillas hemos solicitado, gran parte de los legisladores, porque hay otros que lastimosamente ayudan a que la corrupción siga galopante, de que se remueva del cargo de Seguro Social al presidente del directorio, que es el señor Granda. Que es ya lo destituyeron ayer, ¿no? Disculpa que te interrumpa, ya lo destituyeron. No podría confirmar la noticia. Hay un pedido formal de muchos asambleístas, de las cámaras, de gremios de trabajadores, pero aún no vemos ese decreto. Circulan algunas noticias falsas, pero aún no vemos el decreto de que haya una remoción de ese cargo. ¿Por qué lo digo? Porque ahorita que estamos viviendo una crisis. Sí, María, Fernando, creo que quería hacerte una pregunta, Cristina. Bienvenida a esta plataforma digital de Café Club Radio. Estamos hablando mucho de la parte macro, que en realidad como país a todos nos interesa,
pero hay un punto que tocar, que es la ciudad de Guayaquil, que es la que más afectada se ha visto. ¿Por qué en tu parte como asambleísta crees que Quito se está manejando de una forma, en Guayaquil se está manejando de otra forma, y en realidad no tenemos una real solución que se pueda aplicar a todas las provincias del Ecuador? En el caso de Guayaquil hay muchos muertos, hay mucha desinformación, la policía no llega a donde tiene que llegar, y lo que más preocupa ahora a la gente que está haciendo la cuarentena en casa es dónde se rompe la cadena de control de los precios de los víveres, dónde se rompe esa cadena en el cual quién es el que tiene que controlar, si el municipio de Guayaquil, la policía en el peaje o los directores que La están intendencia. afectados. Vamos a ir a la última parte y luego me voy a referir qué ha fallado dentro de los protocolos para que Guayaquil sea uno de los, prácticamente del epicentro de la pandemia y se haya establecido ya que había un contagio comunitario y bueno, luego el grave problema de la recolección de los cadáveres. El gobierno tiene ahora que el país está en un confinamiento obligatorio prácticamente o sea, de 2 de la tarde hasta la madrugada, que garantizar que haya un abastecimiento alimenticio a las personas más pobres, porque no todas las personas, es más, hay una minoría de ecuatorianos que estamos bajo relación de dependencia. La mayoría de ecuatorianos están o en la informalidad o en el subempleo y viviendo en situaciones de mucha vulnerabilidad. Entonces, tiene que existir políticas de contingencia que debieron prepararlas y debían estar listos hace mucho tiempo para que haya una llegada gratuita de alimentos a estas zonas más desfavorecidas, además de bonos y demás que han anunciado. Por otro lado, tiene que existir un control de precios, sí, por supuesto, esto es una responsabilidad de las intendencias en los mercados, obviamente en los mercados municipales también hay comisarios que tienen que controlar que no se vaya a aprovechar algunos y tratar de especular en esta situación tan dramática que vive el país. Con respecto a Guayaquil, está claro. Pero está pasando, o sea, van a controlar, pero ¿cuándo? Por eso es mi pregunta de ¿dónde se Tienen que hacerlo desde ahora, para eso tenemos un... Porque no sigue subiendo, una cubeta de huevo está en $6 y de huevo, que imagínate, una cubeta de huevo está en $6 y dónde se rompe la cadena de aunque sea, no sé, por eso pregunto si es en el peaje. Tenemos un gobernador, tenemos un gobernador que tiene al cargo al inspector de policía y ellos son las autoridades de control, las que tienen que precautelar que no haya esta clase de abusos a la hora de establecer los precios. No están cumpliendo su función entonces. No están cumpliendo su función claramente. Voy a tomar más cuidado de esto que nos estás diciendo. Obviamente la situación es muy grave que vive el país con este confinamiento, pero evidentemente entendemos que es un mal necesario para poder frenar la curva de contagio. Evidentemente Guayaquil es una de las ciudades más afectadas. No nos dicen la verdad. Cuando hay una crisis, en primer lugar debe haber una voz calificada que sepa dirigir la emergencia con las acciones adecuadas. Aquí tenemos... debería ser una sola voz, porque vemos que todo el mundo da su versión, un concejal dice una cosa, el alcalde dice otra, y finalmente aquí no tenemos una línea de comunicación para poder tener de manera oficial. Sí, el presidente desaparecido, 35 figuretis, algunos en campaña, así no se puede hacer, tienen que decirnos la verdad. Recién ha salido una autoridad más muertos de los que establece supuestamente los reportes oficiales, y es porque Guayaquil, y mire usted que aunque los sistemas de salud en Italia y en España colapsaron, y allá hay miles de muertos, decenas de miles en algunos casos, pero acá nos dicen que son como 200, pues, Cristina. ¿Cómo es no, eso pero a lo que voy es que a pesar que hubo decenas de miles de muertos en España y en Italia y que se está conteniendo la curva, nunca hubo eso, pues que los cadáveres estuvieron 4, 5, 6 días metidos en una casa porque colapsaron los sistemas funerarios. Esto es responsabilidad del gobierno, ha sido un vía crucis para las familias. Todos hemos pasado de alguna manera por eso, de tratar de ayudar que se recojan los cuerpos. Al fin una autoridad como el señor Guatet ha dado la cara en función de tratar de solucionar esta situación, pero los hospitales están colapsados y esto es por el mal manejo que se le dio.